Muy bien, esta semana vamos a estudiar la lección por las malas. El título de la lección de esta semana. Y el versículo de memoria lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 17. Dice: esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Ciertamente, algo de lo que esperamos ver en esta lección esta semana es que recordamos lo que estaba pasando en Isaías capítulo 7 versículo 1, que aconteció en los días de Acaz, el rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Pecat, rey de Israel, querían hacer guerra contra Acaz, querían acabar con el rey de Acaz para derrotar a Judá y tomar a Judá y dividírsela en pedazos. Entonces el rey estaba muy asustado por esta situación, estaba muy confundido. El versículo 7 del capítulo 7 de las Isaías, Dios le dijo a Acaz que no podrían hacer esto, que no tuviera temor, no temas, que esto no iba a suceder. Dios le dijo que le dio una profecía de lo que iba a ocurrir. En el versículo 8 y 9 le dijo lo siguiente: porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín, el rey de Siria. Y dentro de 65 años, Efraín será quebrantado para dejar de ser pueblo. Efraín era el pueblo de Israel y su rey peca. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyeres, de cierto no permaneceréis. Y estaba entonces este rey especialmente asustado, pero Dios le da la solución de lo que iba a pasar. Dios le dice a través de Isaías al rey Acaz: esto es lo que va a acontecer, tranquilo, no tengas temor. Mas sin embargo, nos muestra la palabra de Dios que Acaz vivía perturbado, estaba asustado, y todo el pueblo estaba asustado. Y una de las cosas que más importante que le pide Dios a su pueblo, a sus hijos, es que tenemos que creer y actuar de acuerdo a lo que creemos. Si creemos en Él, tenemos que mostrar eso al mundo. Entonces, ¿por qué? Porque Santiago capítulo 2 versículo 19 nos dice que los demonios creen y tiemblan, mas no cambian. Los hijos de Dios creen y por amor a Dios cambian su rumbo de su vida, de su estilo de vida. Vemos también cómo entonces Dios en el capítulo 7, versículo 14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Como Acaz no había querido pedir señal para Dios, que Dios le diera señal, y no quería seguir, él puso y iba a poner una señal grande. Ese Dios con nosotros fue Jesús, que nació. Y dice el versículo 15: comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Y el versículo 16: porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los reyes que tú temas será abandonada. Y el versículo 17: Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre casa de tu padre, días cuales nunca vinieron, desde el día en que Efraín se apartó de Judá. Esto es el rey de Asiria. Y le empieza a decir de lo que iba a acontecer, que en aquel día iba a acontecer grandes cosas. Jehová, en aquel día silbará a Jehová la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto, y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Versículo 19: y vendrán y acamparán todos los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y todos los arrabales y en todas las matas. Y el versículo 20: en aquel día el Señor raerá con navaja alquilada
con los que habitan al otro lado del río, esto es el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún barba también quitará. Y acontecerá en aquel tiempo que una persona criará una vaca y tendrá 2 ovejas, y de allí tendrá abundancia de leche que darán, comerán mantequilla, ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Dios le está diciendo ciertamente las cosas que iban a pasar, lo que le iba a pasar al rey de Siria, a Resín, que murió porque el rey de Asiria, que era Tiglat-Pileser III, lo mató, dice el versículo capítulo 2, Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 9, que el rey de Asiria mató y derrotó a Resín en el año 732. Tomó su capital, Damasco. Y le está diciendo aquí también que antes de que un niño pueda saber qué es lo bueno o lo malo, y en el versículo 4 del capítulo 8 de Isaías, dice, porque antes que el niño sepa decir, Padre mío, Madre mía, será quitada riqueza a Damasco y a los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Y ciertamente Dios estaba diciendo antes de que el niño pueda decir, o sea que la profecía iba a ser muy rápida. Es por eso que en el capítulo 8, el versículo 1, dice, me dice Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella caracteres legibles tocante a Maher Salal Hasbaz, que significa, esto es, el despojo se apresura, la presa se precipita. Dios le estaba diciendo, esto va a ser muy rápido lo que te estoy diciendo acá. Tienes que tomar decisiones. Y cuando tú tomas decisiones, esas decisiones tienen consecuencias. Esas consecuencias, dice Isaías en el capítulo 8, versículo 2, y junté conmigo por testigos fieles sacerdotes Urías y Zacarías, hijos de Jerequías. Y en el versículo 3, me llegué a la profetisa, la cual concebió y dio a la luz un hijo, y me dijo, Jehová, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz. Isaías se casa, Dios le dice, haz esto rápido. Se casa con la profetisa, tienen un hijo y le ponen este nombre que significaba el despojo se apresura, la presa se precipita. Dios le estaba diciendo grandemente, estas profecías van a ser rápidas. Esto va a suceder muy rápido. Por eso, de esta manera, tú tienes que temer a Dios, buscarle a Dios y, sobre todas las cosas, hacer su voluntad. Más, vemos la historia que Acaz no hizo caso a la palabra de Dios. Cuando leemos los versículos del 23 al 25 del capítulo 7 de Isaías, dice que también en aquel tiempo llegó al lugar donde había 1000 vides que valían 1000 ciclos de plata, será para quinto de cardo. Con saetes y arco irán allá, que toda tierra será espinos y cardos. Les estaba diciendo lo que había de acontecer. Pero el rey Acaz decidió juntarse con el rey de Asiria. En el capítulo 15, versículos 29 al 30 de Segunda de Reyes, Tiglat-Pileser, rey de Asirio, tomó cautivo y tomó cautivos de Israel, y Oseas, hijo de Ela, traicionó a Peca, que era uno de los reyes que quería hacer daño contra Acaz, lo traiciona, lo mata y se pone en el poder. Y entonces le paga un tributo a Tiglat-Pileser, al rey de Asiria, para que lo deje allí reinar, para ser un vasallo más del rey de Asiria. Era terrible. Lo mismo quiso hacer Acaz. Acaz entonces quiso también hacerse socio del rey. Pero nos dice 2 Reyes, capítulo 17, versículo 4 al 6, que Oseas conspiró contra el rey de Asiria, se hizo alianzas con el rey sirio, con el rey de Egipto,
que se llamaba So, y le pagó tributo. Y entonces el rey de Asiria fue allá y lo tomó preso, se lo llevó cautivo. Y, y ya para el año 722 a.C., Asiria barrió con todo Israel. Lo que le estaba diciendo Isaías, esta profecía se habría de cumplir en un transcurso de 2 años. Estos dos reyes, como le decía, estos dos reyes que él temía, que Acaz temía, en 2 años Dios los iba a acabar. Iba a utilizar una navaja alquilada, y esa navaja alquilada era Tiglat-Pileser, el rey de Asiria. Utilizó esa navaja para cumplir, para que el pueblo de Dios viera que es el cumplimiento de la profecía. Lo que es apartarse de Dios, cuando a veces nosotros nos pasan cosas en nuestra vida, a veces queremos echarle la culpa a que bueno es la voluntad de Dios. No, a veces son las decisiones que tú tomas. Las decisiones que tú tomas traen consecuencias. Y después estás llorando que te pasa esto, te pasa aquello. Pero esas consecuencias vienen porque tú has tomado algunas decisiones. El rey Acaz nos muestra, según el Reyes capítulo 16, versículo 10, que incluso hacía sacrificios de personas humanas. Sacrificó a su propio hijo. Puso altares a dioses paganos. ¿Cuántas veces por querer agradar al rey de Asiria, cuántas veces por querer agradar a otra persona has cometido una falla, sabiendo que está mal delante de los ojos de Dios? ¿Cuántas veces has pecado por complacer a otro? ¿Cuántas veces por querer llamar la atención de otra persona? Dios le dio a Acaz pruebas de cumplimiento de que se estaba cumpliendo todas las cosas y que él debería de cambiar su situación. Isaías capítulo 7 nos muestra grandes cosas, grandes rasgos de lo que estaba sucediendo. Y segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 20 al 21, nos muestra de que Tiglat-Pileser al final terminó traicionando lo que le dijo Dios a través de Isaías, que este rey de Asiria los iba a barrer a todos, que Dios le estaba ofreciendo, dice el versículo 6 del capítulo 8, por cuanto desechó este pueblo aguas de Siloé que corren mansamente, y se regocijó en Resín y con el hijo de Remalía. He aquí, dice el versículo 7, por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos. Rechazaron la paz que Dios le estaba ofreciendo. Dios le estaba diciendo, cambia. Dios le estaba haciendo un llamado a cambiar su vida al rey de Acaz y al pueblo de Dios, para que no le pasara, no le aconteciera nada de esto. Como ellos rechazaron todo esto, aconteció todo. Jehová hará venir sobre ti, dice Isaías capítulo 7, versículo 17, Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo, días de destrucción, días de calamidad, como no hubo nunca. Y ciertamente es lo que ocurrió. Acaz tuvo la oportunidad de cambiar su historia, de cambiar la historia de su pueblo, de cambiar a su mundo, y que el mundo se volteara, y que el mundo pudiera ver la gloria de Dios, porque Dios usa a los más débiles, usa a los más desfavorecidos, que aunque se juntaran estos 3 reyes, el de Israel, Peca, y el de Asiria, con Tiglat-Pileser contra Judá, no iban a poder, porque Dios estaba con ellos. Porque eso significa, Emmanuel, Dios con nosotros. Ellos tenían que tener la confianza y la paz. Pero no ocurrió así. Si no creyeres, no permaneceréis, le dijo el Señor. Si no creyeres, no permaneceréis. Es ciertamente, ¿qué es lo que más el ser humano quiere hacer? Es vivir, permanecer para siempre.
Todo rey quiere permanecer en su reino para siempre, por durar muchísimo. Eso se lo está ofreciendo Dios. Como seres humanos confiamos a veces más en lo que nosotros, en nuestros 5 sentidos, lo que vemos, lo que podemos tocar, lo que escuchamos, lo que podemos oler, lo que podemos gustar. Confiamos más en nuestros sentidos como seres humanos. Dios sabe eso, pero Dios también, si tú pides una señal, Dios te puede dar la señal para que veas lo grande y lo maravilloso y lo poderoso que es. Cosas que no se ven. Las cosas que se ven son temporales. Eso es lo que dice 2 Corintios 4:18. Las cosas que se ven. No veas las cosas que se ven porque son temporales. Más ve las cosas que no se ven. Lo que tú tienes en tu mente, yo no lo puedo ver. Tú no puedes ver lo que tú tienes en mi mente, lo que tengo en mi corazón. Esas son eternas. Y descubrir esos pensamientos, descubrir lo que tú tienes en tu mente, es lo más importante del ser humano. Porque eso es lo que realmente eres. Eso es lo que realmente eres. Entonces, a través de estos niños y a través de esos hijos de Isaías, la familia de Isaías, era un ejemplo. Mira que le pusieron el nombre incluso antes de nacer, ya lo estaban poniendo el nombre ya que iba a nacer, iba a tener ese nombre porque su nombre sería el despojo se apresura, presa se precipita. Su presa se precipita. Ciertamente eran 2 niños, porque uno del primer niño de Isaías se llamaba Sear Jasud, que significa un remanente volverá. Y este niño ahora, refiriéndose a lo que se avecinaba con estas guerras que iban a arrasar con el pueblo de Dios. Y que iba a quedar un remanente siempre. Hay un remanente siempre. ¿Por qué? Porque en el versículo 16 del capítulo 8 de Isaías dice: ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Y antes de eso, Isaías le dio un consejo, le da consejo al pueblo. Y dice el versículo 10: tomad consejo y será anulado. Preferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Isaías les llama al pueblo, porque Jehová me dijo de esta manera, y dice lo que Dios le dice, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que se son llamadas conspiración, ni temáis a ellos temen, ni tengas miedo a lo que ellos tienen miedo. Y aquí entramos entonces en otro punto muy importante, el temor a Dios. Porque dice el versículo 13: Jehová de los ejércitos, Él santifica, sea el vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Él sea vuestro temor y vuestro miedo. A Jehová de los ejércitos santificad, sea vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Apocalipsis 14:6 dice: nos llama a temer a Dios y darle gloria. Y Mateo capítulo 22, versículo 37 nos dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu amor, con toda tu mente. Porque primera de Juan capítulo 4, versículo 8 dice: Dios es amor. Entonces, ¿cómo entender el temor o el miedo sin Dios y el temor, el miedo con Dios? Hay 2 cosas diferentes. Y en el texto dice lo siguiente: Jehová de los ejércitos, a Él santificase a vuestro temor. Ahí está usando la palabra original, es morá. Morá, que es un sustantivo, temor. Y Él sea vuestro miedo, que en realidad está usando la palabra arax, que significa sustantivo asombro. Miedo, asombro. Realmente. Entonces, realmente lo que está queriendo decir es que Jehová de los ejércitos santifique y sea vuestro temor y vuestro asombro. Vuestro asombro. Vuestra reverencia y vuestro asombro. Eso es lo que está queriendo decir. Reverenciar
y asómbrate con lo que Dios va a hacer. Entonces el versículo 17 dice, espera pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Ahí lo que está, esconder el rostro, lo que está queriendo decirles, lo contrario es lo contrario totalmente a lo que dice la bendición en Número 6, 26. Alce tu rostro, Jehová, alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz. Es lo contrario, porque vendría una angustia. ¿Por qué? Porque podemos ver que en los siguientes versículos que estas personas estaban decididos a hacer cosas diferentes. El miedo paraliza. El miedo a veces neutraliza. El miedo a veces te hace hacer cosas y reaccionar de unas maneras a las personas. Pero el miedo hacia Dios, el temor a Dios, es querer buscar más de su voluntad. Es querer buscar más ser como Él. Es la diferencia entre el miedo, entre el temor y el cristiano. El temor, el miedo a Dios produce confianza. Por eso dice Romanos capítulo 8, versículo 38-39, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Es reconocer su poder, ese temor, reverenciar, es santificar, es esa santidad de Dios que es perfecto en sus caminos y que nosotros no lo somos. Es reconocer a Dios como lo que es santo y que nosotros no lo somos, pero que buscamos y estamos con Él queriendo, como dice David, capítulo 56, Salmo 56, versículos 3 y 4, el día que temo, yo en ti confío. El día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré, su palabra en Dios he confiado, temeré, no temeré lo que pueda hacer el hombre. El día que temo, yo en ti confío, decía David. Qué maravilla. Ese es muy diferente al temor. Cuando una persona no está con Dios y se encuentra que su vida va en contra de los caminos de Dios, en vez de buscar más de Dios, en vez de cambiar y buscar más de Dios, tomar la decisión, sale corriendo. No quiere ni entrar a la iglesia, no quiere ni asistir a la iglesia, no quiere ni escuchar de la palabra de Dios. Ahí entonces es cuando te das cuenta que realmente tú estás sin Dios. Estás sin Dios. Estás seguramente como el rey Acab y como el pueblo en ese entonces, ayudando a servir a dioses paganos. Estás adorando dioses paganos. Porque el Hijo de Dios siempre quiere estar con su Padre. Siempre reconoce que necesita y busca de Dios. Es muy importante esto. Muy importante esto. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 dice, el fin de todo discurso oído es este. Temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ese es el todo del hombre. Todo del hombre. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué en el versículo 7, el versículo 17 dice, espera pues, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré? ¿Por qué había escondido Dios su rostro? En medio de las cosas que se avecinaban, grande tristeza. He aquí, dice el versículo 18, he aquí yo, los hijos que me dio Jehová, somos por señal y presagios en Israel. Le está diciendo Isaías, yo y los hijos que me dio Jehová. Uno que se llamaba el remanente volverá. Y el otro que se llamaba
Maher Salah Habas, despojo se apresura, el despojo se apresura, la presa se precipita. O sea, familia de Isaías, maravilloso testimonio. De parte de Jehová de los ejércitos, somos señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y os dijera, preguntad a los encantadores y a los divinos que susurran hablando, responded. ¿No consultarás el pueblo a su Dios? ¿Consultarán a los muertos por los vivos? ¿Le vas a preguntar tú a muertos por los vivos? Que es una de las cosas que estaban haciendo el pueblo. Consultando a otros dioses, consultando a los muertos para ver qué tenían que hacer. Cuando las respuestas Dios se las estaba poniendo allí en su cara. Y sus hijos eran testimonios, presagios, señales. Una señal viva. Su nombre, los nombres, como se llamaban esos niños. Una señal clara de lo que había de ocurrir. Si no cambiaban, ¿por qué tenemos que aprender por las malas? Dios les estaba dando la salida antes de que todo esto aconteciera. ¿Por qué aprender por las malas la lección? ¿Por qué aprender por las malas? ¿Por qué pasar por tantos problemas? Le dijo el versículo 20, a la ley y el testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Toda la palabra de Dios está de acuerdo. Todo no se contradice. Y si hay alguien que trata de hacer contradecir, de que se contradicen los textos bíblicos, el que está entendiendo mal es usted. Porque la palabra de Dios no se contradice en nada. Todo está en la ley y el testimonio. A los mandamientos de Dios y los testimonios de los profetas. Todos los profetas han profetizado sobre un mismo Dios y todo concuerda exactamente. Todo concuerda exactamente. Si esto no es así, entonces es mentira y son mentirosos. Y dice el versículo 21, y pasarán por la tierra fatigados. ¿Por qué? Porque consultaban a adivinos, adivinas, a hechiceros, a brujerías, en vez de consultar, en vez de escuchar y atender la palabra de Dios que le estaba dando el profeta. Y dice el versículo 22, y mirarán a la tierra y aquí tribulación y tiniebla, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Y el versículo 21, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey, a su Dios, levantando a él su rostro. Ciertamente todo esto les pasó al pueblo. Y les pasó porque ellos no tomaron las decisiones correctas. Así como Acaz, en 2 de Crónicas, capítulo 28, versículo 27, dice que él cuando murió, ni siquiera lo enterraron en el cementerio de los reyes, donde reposan los reyes, no. Lo enterraron en otro lugar. ¿Por qué? Porque era maldecido totalmente por el pueblo el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios realmente maldijo grandemente porque este hombre, dice en 2 de Crónicas, capítulo 28, versículo 19, que Jehová humilló a Judá por causa de Acaz, porque sus pecados eran tantos que prevaricó gravemente e hizo que el pueblo prevaricara gravemente contra Dios, contra Jehová. Eso es lo grave. ¿Y cómo lo hizo este hombre? Pues imagínense, sacrificaba a su propio hijo. Quemaba incienso o sacrificios a otros dioses paganos. Hacía tantas cosas, se humilló, se puso de vasallo de un rey pagano. Cuando la realidad del pueblo de Dios es que usted y yo tenemos que ser luz para el mundo. Tenemos que ser luz para el mundo. Podremos ser pobres, más pobres que otras personas, pero usted sigue siendo un hijo, una hija, una reina, un rey del reino de los cielos. Rey poderoso, grande, proveedor de todas las cosas. Usted cree esto porque si no creyeres, no permaneceréis. La importancia de creer y actuar. La importancia de que no jamás consultemos a cosas del mundo. Si tenemos a Dios,
Tenemos la palabra de Dios, a la ley del testimonio. Aquí está todo. Nos enseña claramente todo lo que ha de pasar, todo lo que está pasando. La profecía. Tenemos las señales claramente de lo que está sucediendo. Mediante todo esto lo que estaba sucediendo en la vida de Isaías. Y hay cosas que nosotros podemos, que quizás no entendemos. Y hay personas que me dicen, yo a veces no entiendo, no tengo el mismo, no puedo entender bien como igual que tú, pero sí entiendes algo. ¿Entiendes lo que es pecado? ¿Entiendes lo que es pecado? ¿Entiendes cómo es el pecado? ¿Qué es el pecado? Si estás tú viviendo en pecado, eso sí lo entiendes. Entonces eso es lo único que tienes que entender, lo básico o lo más primordial, para llegar a la vida eterna. ¿Por qué? Porque cuando tú te das cuenta de tu pecado, sientes miedo, no debes de alejarte de Dios. Es cuando más tienes que buscarle, porque ahí está la gracia en Cristo Jesús. Ahí está lo que hizo Jesús por nosotros en esa cruz, que murió para pagar nuestros pecados. Y lo único que tienes que ir a sus pies, tomar la decisión de cambiar y de hacer para Él una hija, un hijo de Dios. Estar en el camino de Dios es lo más maravilloso. El único camino seguro es hacer la voluntad de Dios. No hay otro más camino. No hay más camino. Y tienes que hacerla, sentirla, vivirla, practicarla con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Vivirlo. Y aunque cometas algún error, levantarse. No hay un testimonio más grande en el mundo que un cristiano luchando, perseverando por hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estamos luchando no contra carne ni sangre, sino contra principados, dice Efesios capítulo 6, versículo 12, sino contra potestades de las huestes maléficas, malignas. Son ángeles caídos. Contra el mismo Satanás. Y especialmente estamos luchando contra eso. Fueron lanzados fuera del cielo. Satanás y sus ángeles fueron lanzados fuera del cielo en Apocalipsis 12, 7 al 9. Fueron derrotados. Jesús vino como un bebé al mundo y lo trataron, querían matarlo y no lo pudieron matar. Jesús en la cruz venció. Lo tentaron en todo y venció. Venció. Reina por los siglos de los siglos y vendrá a buscar a su pueblo. Esperaré en Jehová. Esperaré pues a Jehová y en él confiaré.